Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ya penúltimo encuentro de lo que viene siendo nuestro camino de conociendo los orígenes de la psicología. Hoy vamos a introducirnos en un capítulo fundamental, importante, que es lo que llamamos los albores de la psicología científica o de la psicología experimental y que tienen que ver con las circunstancias del surgimiento del laboratorio experimental de Gund y de todo el contexto histórico, social, cultural y académico de la época. Sumado también a algunos otros conceptos que vamos a recordar y que vamos a desarrollar en este, como decía, penúltimo encuentro. Vamos entonces a comenzar con el contenido de lo que veremos en este encuentro. Como decía entonces, vamos a comenzar con este encuentro, con los contenidos de este octavo encuentro ya de los albores de la psicología científica. Ante todo, me parece importante dar alguna información de contexto histórico acerca de lo que ha significado la primera etapa inmediatamente, digamos, digamos, de las circunstancias presentes al momento del surgimiento de la psicología experimental. Lo primero que tenemos que decir es que sobre finales del siglo XIX, la psicología aparece o emerge como una ciencia experimental, separándose definitivamente de la filosofía y de la fisiología, ¿sí? Este es un tema que seguramente ustedes lo vienen viendo y lo han visto y lo seguirán desarrollando también con mucha frecuencia a lo largo de sus años de formación. Aquí empezamos a ver a la psicología como un campo disciplinar nuevo, bastante híbrido entre lo que sería la fisiología médica y la filosofía de la mente, ¿no? Un poco. Y un elemento de contexto no menor es que en Alemania surge un nuevo modelo universitario en aquellos años, bastante moderno para la época, que sería como una mixtura entre el Bildung, que sería la formación integral, intelectual y moral, y el Wissenschaft, que sería como una formación más vinculada al saber y al método científico. Es decir, esta formación moderna, este nuevo modelo académico que se instaura en Alemania, si bien integra los estudios clásicos, que hasta el momento eran muy desarrollados a lo largo de toda la historia académica europea, pero además incorporan el conocimiento científico y la metodología científica más, diríamos hoy, más moderna, ¿no es cierto? Entonces esto sí produce la instauración de un nuevo modelo disciplinar académico que es muy importante de comprender en el contexto del surgimiento de la psicología experimental. Como vemos, como yo recién lo decía, este nuevo modelo tiene su origen, su génesis en la Universidad de Berlín, que de alguna manera también se instaura como modelo para otras universidades alemanas y posteriormente europeas, donde hay una prioridad hacia lo que son los estudios científicos y a la vez también una formación humanista, ¿no? En este contexto que hablamos disciplinar es donde la psicología surge como un intento de unificación de un conocimiento filosófico y científico en aquella Alemania. Entonces, hay un dato que algunos historiadores también aportan que no es menor, que yo ya se los he mencionado en algún otro encuentro que hemos tenido, acerca de que el mismo Gund es un fisiólogo de profesión, de formación, que termina ocupando una cátedra de filosofía. Y que eso también es algo no meramente circunstancial, pero que va a marcar mucho estos intentos de hibridación que terminan constituyendo un campo disciplinar nuevo como es la psicología, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué podemos decir de Gunt? A quien consideramos el fundador de la psicología experimental. Bueno, que vive entre 1832 y 1920, es médico, fisiólogo particularmente, y también se aboca a la filosofía. Funda el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig en 1879. Publica Fundamentos de la Psicología Fisiológica, más o menos entre 1873 y 1874, y enfatiza el estudio científico de la conciencia, ¿no? Ustedes también ya sabrán que en Gunt nosotros encontramos un hito, o varios hitos, mejor dicho, fundacionales, es decir, hitos en tanto hechos, digamos, absolutamente emblemáticos, que son la fundación del laboratorio, que son también que es la publicación de una revista de difusión, las clases que da en su cátedra, la escritura de su libro, Los Fundamentos de Psicología Fisiológica. Entonces, uno podría decir, bueno, esto yo siempre lo señalo porque me parece que es importante, ¿no? Que es, a veces asociamos la fundación del primer laboratorio eh, pensando que el laboratorio de Gunt fue el primero, cronológicamente hablando, y que por lo tanto eso le adjudica una, digamos, el título de padre de la psicología experimental o fundador. Y en realidad hay datos históricos, por ejemplo, que ya William James en Estados Unidos había fundado antes un laboratorio de psicología, aunque con fines educativos, ¿no es cierto? En la Universidad Hopkins, John Hopkins. En realidad lo fundamental que me interesa destacar siempre es que en Gunt nosotros encontramos una voluntad fundacional, ¿no? Es decir, en Gunt no es solamente la fundación de un laboratorio, sino que hay una voluntad en el sentido de hay una intencionalidad de producir un nuevo campo disciplinar sobre la base de sus propios estudios e investigaciones. Y eso es lo novedoso en Gunt. No encontramos eso en ningún otro pensador previo a él, que pueda, desde esta perspectiva de unificación de la fisiología o lo fisiológico y lo filosófico, producir un nuevo campo disciplinar, ¿no es cierto? Entonces, para Gunt, la psicología científica queremos decir en tanto experimental, se debería definir como una disciplina, como una psicología fisiológica, donde hay una alianza entre una observación interna y lo externo. El objetivo era investigar los procesos vitales, pero desde el punto de vista de la conciencia, utilizando, eso sí, métodos como los fisiológicos y la autoobservación, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia que él sí postula entre lo que es la introspección filosófica meramente, digamos, eh, digamos especulativa, y la introspección experimental. La introspección experimental es una introspección que Gunt plantea como controlada, repetible en términos de conservar las mismas variables en el marco de un laboratorio, y ese es el tipo de investigación o de introspección que le interesa profundizar a Gunt, porque en definitiva es esa la que le va a permitir darle rigor científico y metodológico al nuevo campo disciplinar. El método experimental, que es el que va a proponer Gunt para la psicología, está basado en una introspección experimental, donde los participantes de ese tipo de experimentos van a ser expuestos a situaciones que se pueden repetir y donde además se les va a pedir que ellos describan sus propias experiencias, digamos, con la mayor precisión posible, la mayor objetividad posible, ¿no? Piensen ustedes que de los procesos superiores e inferiores que menciona Gunt, a Gunt le interesa, y por supuesto entendiendo por procesos superiores, inteligencia, memoria, digamos, pensamiento, y inteligencia, perdón, y procesos inferiores como sensaciones, sentimientos, percepciones, Gunt se va a inclinar por los procesos inferiores al momento de estudiar, porque le parece que son procesos
mucho más susceptibles de ser medidos, de ser replicados y de ser descriptos. Es mucho más fácil, dirá Gunt, poder describir una sensación, una percepción particular que un pensamiento en sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, el método experimental de Gunt se va a tratar de eso, digamos, ¿no? También ahí van a aparecer los conceptos de apercepción y de voluntad. La percepción como aquel concepto donde la mente unifica elementos en totalidades, ¿sí? La captación de una globalidad, y la voluntad como aquel factor fundamental, central, que permite organizar y dar sentido a una experiencia, ¿no? Entonces, en este sentido, en el sentido en que lo entiende Gunt, el yo sería lo que proporciona un sentido de unidad y de control sobre la vida mental, ¿no? También va a reconocer la existencia de otros métodos, Gunt, ya quizás en épocas, diríamos, más avanzadas de sus estudios. Sobre el final de su vida académica, él va a hablar de la psicología de los pueblos y va a postular ahí el estudio de los procesos mentales superiores, que él había dejado de lado en los primeros años de investigación. Y ahí va a hablar del estudio de la cultura, de los mitos, de la costumbre y del lenguaje. Bueno, pero eso ya será sobre el final de su vida académica, y no lo profundiza mucho, ¿no es cierto? Entonces, a ese método le va a llamar el método histórico. También va a reconocer la existencia de un método comparado, y del lenguaje como la combinación de la expresión externa y los procesos cognitivos internos, ¿no? Es decir, también esto va a permitir un estudio profundo, pero de otro tipo de procesos psicológicos. No del primer Gunt, diríamos, que es el Gunt que nos interesa, porque es el que de alguna manera le otorga a la psicología un estatus propio en el concierto de la ciencia, ¿no? Esta psicología estructural que va a proponer Gunt va a tener algunas variantes, algunos herederos. Uno va a ser Edward Titchener. Titchener es un discípulo directo de Gunt, que posteriormente va a viajar a Estados Unidos y ahí va a formar a nuevas generaciones, y ya en Estados Unidos se va a dar una controversia, que solamente la menciono porque excede nuestro tema, que es la controversia entre el estructuralismo y el funcionalismo, ¿no es cierto? Esa controversia va a estar en relación a qué debería estudiar la psicología. Y Titchener, con los estructuralistas que son herederos de Gunt, va a decir tienen que estudiar las estructuras de la conciencia, cómo está formada la conciencia. Y los funcionalistas van a decir no nos interesa mucho cómo está estructurada la conciencia, sino cuáles son las funciones de la mente, ¿no? Ahí está, digamos, adscripto a ese movimiento John Dewey, por ejemplo, ¿no es cierto? Un reconocido psicólogo americano. Esa controversia la va a ganar el funcionalismo, y como siempre digo, va a marcar el decurso de las décadas posteriores en el proceso del desarrollo de la psicología estadounidense hasta el día de hoy incluso, ¿no? Otorgándole la psicología estadounidense, anglosajona en general diríamos, pero estadounidense en particular, un fuerte énfasis en la utilidad, ¿no? El funcionalismo va a posibilitar después el surgimiento del coleccionismo, del conductismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía en Alemania, digamos, otra variante de la psicología estructural de Gunt va a ser la escuela de Würzburg, ¿no? O de Würzburg, donde va a plantear una introspección más sistemática y donde va a empezar a hablar de un concepto también nuevo, que es un pensamiento sin imágenes, ¿no? Otra variante estructural va a ser la fenomenología o la psicología fenomenológica, que va a describir la experiencia, pero no haciendo énfasis en la descomposición de la misma, sino más bien en la globalidad, en la unidad. Esto va a ser la antesala, el antecedente directo del surgimiento de la psicología de la Gestalt. Bueno, aquí los tenemos, psicología de la Gestalt, cuyos fundadores son Bardheimer, Kuller, Kafka y Levin.
Hay una crítica al atomismo y a la asociación de las ideas. Los gestaltistas discrepan con que se pueda pensar la vida mental en partes atomísticamente, como diseccionarla, sino que hay que hablar de experiencias que tienen un valor unitario. Y por eso van a postular que la conciencia en realidad lo que hace es percibir totalidades, ¿no? De ahí viene el concepto de Gestalt, que es gestalten, que es un verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Entonces, la conciencia va a percibir globalidades y no elementos aislados. Y por eso van a explicar eso a partir de la formulación de las leyes de la percepción que todos conocemos, ¿no es cierto? Semejanza, proximidad, totalidad, cierre, pregnancia, etcétera, ¿no? Entonces, hay un declive de la psicología de la conciencia guntiana con el correr de las décadas, ya principios del siglo XX, primeras décadas, donde hay una crítica por considerar que termina siendo subjetivo, porque aun cuando la persona pueda describir sus experiencias, esa descripción no es objetiva, sino que es subjetiva, y donde la replicabilidad de los experimentos termina siendo cuestionable, porque se termina pensando de que no siempre esas experiencias, esos experimentos se pueden repetir de la misma manera, de manera similar, porque las condiciones varían, ¿no? Entonces ahí van a surgir algunas alternativas, como el conductismo de Watson, ya en Estados Unidos, por supuesto, que está muy centrado en la conducta observable específicamente. Y este paradigma, que si bien en los fines del siglo XIX y principios del siglo XX era como un paradigma muy dominante, empieza a tener como decimos, una declinación. Sin embargo, sí tenemos que reconocer que aún el día de hoy persisten algunas de estas investigaciones en algunas investigaciones más modernas o en algunos desarrollos más modernos, como el de la neurociencia o los estudios de la percepción, ¿no? Entonces, el legado que tenemos y que podemos reconocerle a la psicología guntiana es el que encontramos en la psicología cognitiva, que es una sucedánea del conductismo de Watson, y la neurociencia actual también, que ellos, digamos, retoman las cuestiones iniciadas en su momento o algunas, no todas, ¿no? Por supuesto, por Gunt, ¿no? Y por supuesto también los debates que siguen vigentes acerca de la mente humana, ¿no? Entonces, otro factor importante es poder reconocerle a la psicología de la conciencia de Gunt el atributo, el valor de haber sido un pilar sólido y fundamental para la total emancipación de la psicología, de la filosofía y de la fisiología, y que además ha podido sentar bases bastante rigurosamente, diríamos en términos metodológicos y epistemológicos, y que ha hecho la diferencia, podríamos decir, respecto a otras escuelas posteriores inclusive, ¿no es cierto? En todo este material, perdón, lo estamos siguiendo a Ligy en su capítulo 8. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a recordar algo que nosotros hemos visto en nuestro primer encuentro, ustedes recordarán, sobre cómo se organizaba el conocimiento en psicología. Es preciso volver sobre esto, disculpen, para poder introducir un tema más que queremos ver. Recordamos, ¿cómo se organiza el conocimiento? Está la noción de paradigma. Un paradigma es un marco de pensamiento muy amplio, no es una teoría en sí misma, sino un conjunto de supuestos y creencias fundamentales sobre la naturaleza de la realidad y cómo se debe estudiar. Particularmente en la psicología podemos decir que el paradigma es lo que va a definir qué es lo que se considera un problema válido de estudio para la psicología y qué no, y además cómo, o sea, a través de qué métodos se van a estudiar esos problemas y cómo se deben interpretar esos hallazgos, ¿no? Los cambios de paradigmas no son muy frecuentes, de hecho constituyen una verdadera revolución cuando se dan no solo en el marco de la disciplina psicológica, la psicología, sino
en todos los otros, digamos, marcos. Y tenemos por caso el paradigma positivista, constructivista, como ejemplos típicos de lo que es un paradigma. Recordamos entonces que este tipo de paradigmas lo que hacen es marcar como grandes líneas de investigación, grandes marcos de referencia, sumamente amplios, por supuesto, pero que son importantes porque otorgan un marco de referencia para la investigación, ¿no? Y después tenemos, como hemos visto, las ramas de la psicología, ¿no? Ustedes recordarán las ramas de la psicología, que son más bien las áreas de especialización profesional. Ahí en las ramas de la psicología podemos encontrar, por ejemplo, la psicología clínica, psicología deportiva, psicología jurídica. Son áreas de especialización dentro de la profesión, también de la investigación, ¿por qué no? Pero que no están definidas por una teoría, una línea teórica en sí misma, ¿no? Sino más bien por el objeto de estudio o el ámbito en el cual se aplican, ¿no? Y siempre ponemos como ejemplo esto, es decir, un psicólogo de cualquier escuela teórica podría trabajar en cualquier rama, ¿no? Entonces podemos abordar un problema, el área de especialización clínica, por ejemplo, dentro de esa área, que es una rama, podemos encontrar psicólogos clínicos que sean conductuales, cognitivos, psicoanalistas, sistémicos, ¿no? Bueno, es decir, aquí no hay una afiliación teórica única. Y después tenemos las escuelas en psicología, que las escuelas sí son corrientes de pensamiento que intentan explicar el comportamiento y los procesos mentales, donde cada escuela tiene sus propios fundadores, un objeto de estudio definido, un método de estudio, perdón, de investigación que es preferido, que es, digamos, elegido, y un cuerpo de teorías, ¿no? Entonces, las escuelas sí tienden a surgir muchas veces en oposición o analogía a otras, digamos, sí marcan, cada escuela teórica termina marcando una explicación particular acerca de cómo entiende el hombre, cómo entiende los problemas psicológicos, cómo son los procesos mentales, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de estas escuelas teóricas tenemos la psicología humanista, la psicología cognitiva, el estructuralismo, el funcionalismo, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo esto de cómo se organiza el conocimiento en psicología, podemos decir que tenemos, por un lado, lo que son los paradigmas, las ramas y las escuelas, ¿no es cierto? Entonces, ahí en ese cuadro ustedes pueden ver el nivel en el que cada uno trabaja, es el nivel en el que se da la organización del conocimiento en el paradigma, un nivel filosófico y epistemológico. Como ustedes verán, el más amplio, ¿no es cierto? Una rama o las ramas abordan la organización en el nivel de lo profesional y de la aplicación, y en las escuelas en el nivel teórico y explicativo, ¿no? La función que tiene un paradigma es establecer como las reglas del juego de la ciencia particular. La rama sería como definir un ámbito de trabajo de estudio particular, y la escuela proporcionar un modelo para explicar la mente, ¿no? La mente o el objeto de estudio, ¿no? Y el enfoque sería, respondería a la pregunta en el paradigma de qué es la realidad y cómo la podemos conocer. En la rama, a qué población o a qué problema me voy a dedicar. Y en la escuela, cómo funciona la mente y por qué nos comportamos así. Los ejemplos, lo que decía recién, ¿no es cierto? En el caso del paradigma, el positivismo y el constructivismo. En el caso de la rama, la psicología clínica, la psicología social, la psicología jurídica, por ejemplo. Y en el caso de las escuelas teóricas, el psicoanálisis, el conductivismo y el cognitivismo como alternativas, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco a manera de recapitulación de lo que ya hemos visto en nuestro primer capítulo, en nuestro primer encuentro, que eran los debates epistemológicos de la psicología, como ustedes recordarán, ¿no es cierto? Esto es solo una recapitulación para poder adentrarnos en lo que viene a continuación,
que es algo nuevo y específico de este penúltimo encuentro. Entonces, vamos a avanzar en lo que venía anunciando también, que es el tema de las escuelas psicológicas con, digamos, y su concepción acerca de la psicología. Con base en lo que hemos dicho anteriormente acerca de qué son las escuelas y qué función tienen y qué función cumplen dentro de la organización del conocimiento epistemológico dentro del campo disciplinar de la psicología, vamos a ver un poco de qué se trata, ¿no es cierto? Bueno, en el primer caso tenemos la psicología experimental de Wundt, ¿no? Que su fecha data de 1879, que impulsa una concepción de la psicología como el estudio de la conciencia, pero en forma experimental, utiliza el método experimental y la introspección, por supuesto, y el contexto de surgimiento es la revolución industrial, el auge del método científico newtoniano y la emergencia, como hemos dicho también, del modelo universitario académico alemán, ¿no? Después encontramos esto, por supuesto, Alemania, Leipzig, ¿sí? Obviamente. Ya cruzando el Atlántico, yéndonos a Estados Unidos, tenemos en las primeras décadas del siglo XX el surgimiento del conductismo, de la mano de Watson y también posteriormente de Skinner. El tipo de psicología que impulsa el conductismo es aquella que impulsa el estudio de la conducta a través del condicionamiento. Ellos son muy críticos del concepto de la conciencia por considerarlo que es algo muy subjetivo y muy difícil de poder replicar y estudiar. Entonces plantean de que lo único visible o lo mejor para estudiar es el campo del comportamiento humano. Y esto está muy ligado también a los procesos de industrialización, con la consecuente eficientización del trabajo y de los estudios en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Después tenemos el psicoanálisis, volviendo inicialmente también a Austria, aunque después se va a diversificar a otras partes del mundo, pero volviendo a Europa tenemos a Sigmund Freud, que se da aproximadamente entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Para Freud, la psicología tiene que abocarse al estudio del inconsciente y sus manifestaciones. El enfoque que le da y que debe tener la psicología para la comprensión de Freud es estudiar los procesos internos, sobre todo aquellos de tipo inconsciente, que son los que van a explicar el comportamiento humano, ¿no? Y se van a resaltar mucho las vivencias de la primera infancia como las vivencias, digamos, que van a ser fundacionales para la vida psíquica adulta, ¿no? El contexto en el que surge es, digamos, el auge de la neurología, de la fisiología, el interés cultural también por lo irracional, por la locura, por la histeria, y las dinámicas intrapsíquicas que se dan también en la Europa de preguerra, ¿no? Tenemos también quedándonos en Alemania, y yo diría incluso bastante cercano en el tiempo al mismo Wundt y posterior también perduran lo que son los estudios de psicología de la Gestalt. Ahí tenemos a Wertheimer, Kafka, Kuhler y Levin, que ya lo hemos visto hace unos minutos. Ellos entienden que es fundamental el estudio de la percepción organizada, y para eso van a apelar al concepto del isomorfismo psicofísico, ¿no? Es decir, está la unión que hay entre lo corporal o lo biológico y lo mental, que digamos se puede trabajar en ambas dimensiones porque tienen una conexión y una vinculación. Ellos van a acuñar ese término que todos conocemos ya a esta altura, que es el todo es más que solo la suma de las partes, lo cual intenta hacer una formulación, diríamos, de la identidad que adquiere el todo. El todo tiene una identidad propia, dicen los gestaltistas, no es solo una sumatoria de elementos individuales, hay una unidad propia. Y por supuesto, esto se da también en una Alemania
en el contexto histórico hablando, de crisis social y política posterior a la Primera Guerra Mundial, y también en parte a la necesidad que surgía de una visión más integral del ser humano, ¿no? Y de la experiencia. Después viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde hay una persecución a muchos psicólogos, estudiosos por su origen judío o incluso de otro origen, no solo por ser judíos, sino por no ser alemanes, lo cual provoca una inmigración bastante importante hacia otros países, digamos, donde finalmente terminan la mayoría de ellos, digamos, instalándose en Estados Unidos y propiciando una migración de muchas de las ideas que habían nacido en Europa o en contextos europeos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en medio de todo ese proceso tenemos ya la terapia gestáltica. Fíjense ustedes que acá hablamos ya de una terapia, no de la psicología Gestalt, cuyos representantes son Fritz Perls y Goodman. Acá ya hay un abordaje muy vinculado a lo terapéutico, o sea, a un modo de abordar, a un modo clínico de abordar ciertos problemas de índole psicológico. Ellos van a tratar, se van a proponer tratar, abordar la experiencia subjetiva de cada persona. Los gestaltistas, digamos las terapias gestálticas o los terapeutas gestaltistas, si ustedes quieren, no conciben de que pueda haber una homogeneidad en los problemas humanos. Cada problema que una persona manifiesta tiene que ver con cómo lo vivencia y lo vive, y un poco el terapeuta gestáltico va a intentar abordar eso, la experiencia subjetiva de cada persona, ¿no? Ahí los conceptos principales van a ser el aquí y ahora, la integración del ser, el autoapoyo, bueno, etcétera, ¿no? Y por supuesto, esta terapia va a tener una fuerte influencia de la psicología Gestalt, pero no solo, sino que también va a tener influencia del movimiento humanista y digamos, y otras corrientes de época, ¿no? Volviendo, porque con la terapia gestáltica, como digo, inicialmente surge en Europa y termina en Estados Unidos, pero volviendo a cruzar el Atlántico, estamos con la psicología cognitiva, cuyos, digamos, propiciadores son Chomsky y Neisser, también Piaget, que no es estadounidense, sino que es suizo. Más diríamos que los estudios de Piaget son los que abren camino, pero no, digamos, no se concibe él mismo como iniciador de un paradigma distinto, de una escuela distinta. Pero sí vienen todos ellos en un elemento común a poner en evidencia de que hace falta estudiar los procesos mentales, los procesos cognitivos internos, y para eso se va a establecer una analogía con el ordenador, ¿no es cierto? Entonces, la psicología cognitiva viene a ser una sucedánea del conductismo, porque consideraban que el conductismo se quedaba, disculpen ustedes el término, como corto al estudiar solo el comportamiento de la conducta, porque no estudiaba las representaciones internas y los esquemas y las cogniciones que eso tenía, que esa conducta tenía. Entonces los cognitivos se abocan un poco a estudiar eso, ¿no? Por lo tanto, ellos van a proponer enfoques bien empíricos o empiristas, y por supuesto va a aparecer el concepto de la mente humana y va a emular el concepto del ordenador, ¿no? Es decir, ¿en qué? En cómo se procesa la información puntualmente, ¿no? Van a decir que el ser humano procesa la información similar a una computadora, ¿no? Esta escuela surge también en un contexto de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y también en una creciente, digamos, polo de desarrollo de ciencia cognitiva y de estudios del lenguaje, como se da en lo que hoy conoceremos como Silicon Valley, que en ese momento, digamos, era la naciente, digamos, polo de desarrollo de estudios, ¿no? De California. Bien,
Luego vamos a ver la psicología humanista, que también data de mediados del siglo XX, donde se va a tratar de estudiar la experiencia humana, pero sobre todo en su dimensión de libertad y de irreductibilidad. La psicología humanista es básicamente una psicología de posguerra. Ustedes piensen que la posguerra, es decir, la guerra deja secuelas tan terribles en términos humanos, que pone en cuestión algo que habitualmente no consideramos, que es el valor de la vida, ¿no? La vida, la libertad, las grandes preguntas del ser humano que toda guerra pone en cuestión, ¿no? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, imagínense ustedes cuántos millones de personas dejan muertas. Entonces, el tema del valor de la vida, de la libertad, de la conciencia, de la responsabilidad son temas cruciales y fundamentales que van a emerger como consecuencia de la guerra y que va a recoger el movimiento humanista. ¿Mm? Piensen ustedes que el humanismo en sí mismo no es tanto un modelo, una escuela homogénea donde haya conceptos, digamos, muy cohesionados y uniformes, ¿no? Sino que es más bien, diríamos, un movimiento heterogéneo, pero que tiene estos puntos en común que acabo de señalar, ¿no? La preocupación por la vida, recuperar la noción del ser humano como libre, consciente y responsable, bueno, etcétera, ¿no? Y después podemos mencionar la terapia cognitiva, que también, así como hablábamos de la terapia gestáltica, la terapia cognitiva o cognitivo-conductual, como la podemos conocer nosotros hoy, es otro desarrollo posterior a partir de la década del 60, donde de la mano de Aaron Beck y de Albert Ellis, también en Estados Unidos, se va a ver, digamos, el tratamiento de los trastornos a partir de la modificación de los procesos mentales o cognitivos que están involucrados en algún comportamiento disfuncional, ¿no es cierto? Entonces acá va a haber una integración de los aspectos conductuales o conductistas y también de una psicología cognitiva, ¿no? Lo central de esto va a ser la búsqueda de la reestructuración cognitiva para ayudar a las personas a cambiar de posición, a cambiar de pensamientos y por lo tanto a cambiar de conducta, ¿no? Y esto se da en un momento cultural de mucho auge, que es a mediados del siglo XX, donde aparecen una característica epidemiológica que es muy importante, que es la masividad de los trastornos de ansiedad y de depresión. Y cómo este tipo de modelos terapéuticos basados en evidencia científica se permitían una recuperación más eficaz, es decir, más rápida, con menos recursos en menor tiempo, ¿no es cierto? Entonces por eso se convierten en lo que se convierte. Bien, podríamos seguir. Hay más modelos, o mejor dicho, modelos más recientes incluso, como la psicología positiva, bueno, que también es un movimiento, no es una escuela en sí mismo, o como las terapias de tercera generación, pero serían desarrollos que de algún modo recogen lo que estas escuelas, que son los pilares entre el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, que han sido los pilares fundacionales de lo que hoy conocemos como la psicología multiparadigmática de la que tanto hemos hablado, ¿no? Quiero cerrar con estas ideas. Por favor, vuelvan sobre las concepciones de psicología que cada uno de estas escuelas transmite. Tengan claro cuál es la diferencia entre un paradigma, una rama y una escuela teórica y cómo se da esa relación. Y como cierre de la primera parte, también volver a decirles que el valor que ha tenido y que tiene el aporte de Wundt a la psicología ha sido insustituible, en términos de un hito fundacional. Aunque hoy podamos considerarlo superado en muchas cosas, no sé si en todas, quizá no en todas, sí es bueno poder reconocerle a este emblema de la psicología sus aportes fundacionales, ¿no? Bien, nuestro viaje a través de la psicología, eh, diríamos, a nivel universal, si ustedes quieren, termina hoy, aquí.
Nos queda un solo capítulo más donde vamos a tratar de estudiar un poco los desarrollos de la psicología en Argentina y particularmente en nuestra provincia, en Tucumán. Bueno, espero que les haya sido de interés, les agradezco mucho, mucho la atención y nos estaremos viendo posteriormente en el último capítulo ya de este viaje, este vuelo rasante, que Dios mediante será nuestro encuentro número 9 la próxima semana. Los saludo y les deseo excelente semana. Hasta luego a todos.